propio bolsillo y también, por ejemplo, que se gasten hasta 130 millones anuales, que es lo que costaría conseguir que el catalán, el gallego y el vasco sean lenguas oficiales en la Unión Europea. Claro, en la Unión Europea están diciendo que nanay de la China, que hay otros países, bastantes por cierto, desde luego los grandes países de la Unión Europea, que tienen otras lenguas, además de la lengua predominante o la lengua oficial, y que si esa caja de Pandora se abriera, pues entonces todos los países irían detrás a decir, claro, es que nuestras lenguas también tienen que ser oficiales, y eso se convertiría en una auténtica torre de Babel que ya de por sí es complicado entenderse en la Unión Europea con las lenguas que hay. Te quiero preguntar, Jordi, tú además que eres valenciano, ¿cómo ves esta medida? Cuando no hay dinero para seguir bonificando el IVA sobre alimentos básicos, ¿cómo se puede entender desde una mentalidad con un mínimo de sentido común, también una mentalidad progresista, que se esté intentando gastar dinero en eso, en 130 millones de euros anuales en que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea? Pues yo creo que hay que ser muy conscientes del momento en el que se toman ciertas decisiones. Creo que no es una idea que a priori sea negativa, pero creo que es lo que estamos diciendo, ¿no? Hoy, justamente, ¿no? Con dos conflictos, tres conflictos internacionales en auge, con la situación de subida de los precios y con el fin del IVA, estamos con estos debates y estamos con estos debates realmente porque Sánchez se debe a sus socios, ¿no? Porque sigue persiguiendo a ese amor imposible que es Junts, sigue persiguiéndolo, sigue intentando que su relación funcione, pero bueno, todo parece que su relación pasa por estos momentos cuando ya es como lo que es el típico meme que se dice, ¿no? De amigo, date cuenta, pues un poco date cuenta de que Junts a lo mejor no quiere seguir contigo, ¿no? Con lo cual el momento político es muy importante y el por qué se hace, es decir, no es un fondo que a priori sea malo, y lo que sí alegan, ¿no? Desde el otro punto, si ellos, lo que dice Álvarez es que técnicamente estas lenguas están reconocidas por la Constitución. Después también estas lenguas son contempladas en el Parlamento Nacional, ahora en nuestro Congreso, ¿no? Se hablan y existe la traducción simultánea, y tengan acuerdos con administraciones europeas. Por lo tanto, ellos diferencian, digamos, o sea, usan este pretexto para diferenciar a las lenguas que se hablan en España de las lenguas que se puedan hablar en otros países. Si esto fuera así, bueno, quizás podría ser una vía para que esta medida se pudiese implementar, ¿no? Obviamente son 130 millones, ya después cada uno ahí tendrá que evaluar hasta qué punto son muchos, son pocos, depende de con qué los compares. 130 millones pueden ser muchos o pueden ser pocos, pero bueno, lo cierto es que al final estamos en un momento político bastante complicado en el que creo que España también debería tener otras prioridades importantes. Creo que ha alzado su voz en algunos aspectos, pero creo que puede ser que de manera insuficiente, ¿no? De hecho, Pedro Sánchez, si algo está consiguiendo un poco, sigue siendo esos viajes que hace, que se siente más, parece, estadista y más representante de España en el exterior que en su propio país, ¿no? Con lo cual estamos viendo constantemente a Pedro Sánchez viajar fuera y defender su gestión, pero no la está defendiendo aquí, ¿no? Y sí, quizás sería un buen momento para también escuchar a Pedro Sánchez y saber qué es lo que piensa sobre esto y cómo piensa gestionarlo, ¿no? Ha dejado a Álvarez un poco ahí a su... Si se abre esa caja de Pandora, por ejemplo, Jordi, igual viene un grupo en Valencia y dice, no, es que nosotros reivindicamos que el valenciano sea también una lengua en la Unión Europea. Ya sé que aquí hay una polémica, que si es igual que el catalán, que si no es lo mismo, que si es lo mismo. Bueno, tú tendrás tu propia opinión sobre eso, pero si abrimos ese camino, entonces el asturiano también podría ser, ¿no? O el valenciano. O... Claro, no, ellos en lo que se escudan, digamos, es en que son las lenguas que están reconocidas por la Constitución, ¿no? Y de la manera en que están reconocidas por la Constitución. Es verdad que luego podría haber otro tipo de conflictos, pero también habría que tener muy en cuenta esta cuestión de la Constitución y de que tendrían que conseguir esa diferenciación, ¿no? Obviamente, en el caso hipotético de que el catalán se convirtiese también en lengua oficial de la Unión Europea, también tendría que llamarse valenciano acorde a lo que dice la Constitución, ¿no? Hablo de lo que dice la Constitución exactamente, que en Valencia, independientemente si es la lengua o no, igual, ¿no? Se llama valenciano, y habría que ver esto. Podría ser que se generasen nuevas tensiones, pero bueno,
creo que también el Feijóo, que fue en su momento presidente autonómico, hubiera estado a favor de esta medida. Y no creo que a priori sea mala, repito. Ahora bien, lo que nos tenemos que preguntar es por qué se hace y por qué ahora, en un momento en el que también hay muchas prioridades que son muy importantes para el gobierno. Vale, Jordi, ya te voy a ir despidiendo, te voy a agradecer que hayas estado con nosotros. Quería preguntarte también, tenemos ahora a Ignacio Oces, un diputado de Vox. Le vamos a preguntar cómo se las va a apañar el Partido Popular, por ejemplo, en comunidades como Valencia, como la tuya, o en Murcia, por ejemplo, o en Castilla y León, donde, bueno, llegaron a una investidura con apoyo de Vox y ahora tienen que aprobar unos presupuestos, igual que a nivel nacional, pero sin ese apoyo de Vox o sin ese apoyo explícito que tenían de Vox. Así que no sé cómo ves este galimatías que se va a formar también en las comunidades autónomas. Pues lo veo complicado porque el PP está haciendo muy bien en centrarse. Obviamente le están criticando, le están diciendo desde Vox que es un poco la derechita cobarde, que no se atreve con toda la cuestión de la jornada laboral, de la reducción de la jornada laboral. Escuchábamos a Esperanza Aguirre muy recientemente, ¿no? Pero bueno, nos encontramos en un momento en el que el PP tiene que decidir si quiere ser ese partido de Estado o si por el contrario quiere seguir cediendo ante Vox. De momento esto le ha favorecido subir en las encuestas. Habrá que estar muy atentos y habrá que estar hasta qué punto están dispuestos a aceptar, digamos, lo que Vox diga y a doblegarse, ¿no? Porque desde la izquierda se les podría acusar de lo mismo desde lo que le acusan, ¿no? Lo que acusa la derecha, digamos, a Pedro Sánchez, ¿no? De estar cediendo ante sus socios, de no tener claras estas cuestiones, y el PP tiene que decidir si quiere ser, creo que es un poco el debate de fondo que tiene, si quiere ser ese partido de Estado que gobierna desde el centro hasta la derecha, o si por el contrario quiere estar plegándose un poco a las exigencias de Vox. Y será muy difícil la negociación, será muy ardua, pero yo creo que la pueden sacar y que pueden sacar estos presupuestos. Habrá que ver si con Vox o si tendrán que intentarlo con el Partido Socialista u otros partidos regionalistas.